Bueno, llegamos al momento de que, digamos, según los resultados y los teoremas que uno va sumando, llegamos a un resultado muy importante, que es el hecho de que a cada transformación lineal se le puede asociar una matriz, que se va a llamar la matriz de transformación, y se las conoce como las matrices T. Antes de llegar a las matrices T y a cómo se definen las matrices T, hay un primer resultado importante, y nosotros habíamos estado hablando algo de esto en encuentros anteriores, que dice que todos los espacios vectoriales de dimensión finita n son isomorfos a Rn. Acá me estoy dando cuenta que se me quedó chiquito el cartel. Bien. Todos los espacios vectoriales de dimensión finita n son isomorfos a Rn. Alguien preguntaba el otro día qué era isomorfo. La palabra isomorfo significa como que serían equivalentes, porque uno no puede decir que son iguales, ¿no es cierto? Porque en un espacio puedo tener polinomios y en el otro espacio puedo tener vectores, y obviamente los elementos de los dos espacios no son iguales. Pero lo que sí podemos garantizar es que los elementos de cualquier espacio vectorial se pueden comparar, se pueden asociar a un vector de n componentes. Vamos a ejemplos como tenemos acá. Por ejemplo, un polinomio de P2 es un espacio de dimensión 3. Entonces sería isomorfo a R3. ¿Qué significa? Que cualquier polinomio de la forma ax² más bx más c es comparable con el vector ABC. Una matriz de 2 por 2, acá estamos en un espacio de dimensión 4, ¿no es cierto? Una matriz formada por ABCD es comparable, es isomorfa a un vector de R4 que tenga las componentes ABCD. ¿Para qué se utiliza este resultado? Bueno, para trabajar en forma práctica de manera más sencilla. Lo que sí, ¿por qué? ¿En qué sentido? Porque si yo tengo que trabajar con polinomios, por ahí en vez de trabajar con polinomios para ver la independencia lineal o lo que generen o esas cosas, yo puedo hablar de que los voy a trabajar como si fueran vectores de R3, entonces hago todo lo mismo, pero trabajando con vectores en lugar de trabajar con polinomios. Lo que pasa es que al momento de dar las respuestas deben ser en polinomios, porque yo puedo hacer este isomorfismo, puedo tomarlos como cosas equivalentes, pero solo a los efectos de trabajar o operar algebraicamente, como dice acá, pero después al momento de dar la respuesta, si yo tengo que dar una base del espacio de polinomios, la tengo que dar con polinomios, no la puedo dar con vectores. Estaría dando una base con elementos de otro espacio que no son los polinomios, ¿verdad? Entonces, bueno, es una manera de trabajar en el medio de una forma un poco más simple. A eso se lo llama trabajar en el espacio afín, o sea, el espacio afín, porque en este caso, el espacio afín a P2 es R3. ¿Por qué? Porque cada polinomio se lo puede asociar o comparar con un vector de 3 componentes, donde las componentes son A, B, C. El espacio afín de las matrices 2 por 2 va a ser R4, porque a cada matriz 2 por 2 yo lo puedo asociar a un vector de donde las 4 componentes del vector sean exactamente los 4 numeritos de la matriz 2 por 2. Bien, entonces, dicho esto, entonces la idea es que avancemos para desarrollar el concepto de lo que se llama matrices de transformación. Digamos, vamos a decir que si uno cuenta con dos espacios vectoriales, B y W, la dimensión de B sea n y la dimensión de W sea m, bueno, se puede probar que a toda transformación lineal que va de B a W, se le puede asignar una matriz T de orden m por n. Observemos bien, digamos, el orden de las dimensiones de los subespacios y el orden en el que va a salir la matriz, ¿no?
Bien, si yo tengo una transformación de B en W, la dimensión de B es N y la de W es M, bueno, a esa transformación se le puede asignar una única matriz T de orden M por N, tal que el transformado de un vector se puede obtener por un producto matricial, o sea, haciendo el producto de la matriz T por el vector B. Y eso nos sucede con todos los vectores del espacio de salida, ¿cierto? A esa matriz se la llama matriz de transformación, y además nos va a indicar esa matriz de transformación desde qué base del espacio de salida va y hacia qué base del espacio de llegada va. Es decir, si uno cuenta con una base B1 del espacio B de salida y una B2 del espacio W, que es el de llegada, y la transformación lineal T va de B en W, bueno, la matriz asociada va a ser la matriz T, la matriz de transformación de la base B1 a la base B2. Y esa matriz, ¿qué va a hacer? ¿Qué efecto va a producir esa matriz? Cuando yo multiplique esa matriz por el vector, lo que me va a encontrar esa matriz es el transformado en coordenadas de B2 del vector que estaba en coordenadas de B1. A ver, digamos, al vector yo lo voy a tener en coordenadas de la B1 y al multiplicarlo por esta matriz T, me va a sacar no solo su transformado, sino que su transformado en coordenadas de la base B2 del espacio de llegada. Por supuesto, si estas dos bases son las canónicas, este cálculo se simplifica, pero no siempre van a ser las canónicas. O sea, seguro vamos a tener matrices T que van de canónica de salida a canónica de llegada, pero no siempre va a ser el caso. Y muchas veces vamos a necesitar justamente la matriz T que vaya desde una base B1 y llegue a coordenadas de una base B2, ¿no? Si uno considera la base B1 formada por los vectores B1, B2 hasta Bn, porque dijimos que la dimensión de B era n, ¿no? Si yo cuento con una base B1 del espacio de salida, la forma de armar esa matriz T será transformar a los vectores de la base B1 de salida y ponerlos en coordenadas de la B2. Con esas coordenadas armamos las columnitas de la matriz T que está acá. Y esta matriz T, ¿quién va a ser? Va a ser la T que va de B1 a B2. ¿Por qué? Porque yo tenía vectores en coordenadas de la base B1 y saqué los transformados, pero en coordenadas de la base B2 de llegada. La demostración de que cómo se llega a armar esta matriz T está en la bibliografía, está en el Pitarruiz. Yo debería incorporarla en este apunte, pero bueno, ahora hoy, por cuestiones de tiempo y para que este apunte llegue hoy, no la escribí, no la desarrollé acá, pero sí les dejo indicado a ustedes que busquen cómo se demuestra este teorema que nos lleva a encontrar la matriz de transformación. No para ahora, para los parciales, ¿no? Estos temas son temas para el momento en que se rinda el final. Pero por ahora, digamos, lo que yo les estoy diciendo es cómo armamos la matriz asociada a una transformación y que va de una base B1 de salida hasta una base B2 de llegada. ¿Sí? Ustedes estudien, búsquense en los libros, cómo está todo el desarrollo para llegar a este resultado. Bueno, pero ahora nos vamos a ir a ejemplos, para ver cómo armamos esas bases y qué resultados están dando esas bases. Esas matrices T, perdón. Bueno, vamos al ejemplo 1.
tenemos la transformación lineal de R3 a R2, tal que el transformado de un genérico X y Z me lo manda a un vector de R2 que es de la forma X más Z, Y. En principio vamos a trabajar con las bases canónicas de cada uno de los espacios, o sea, la canónica de R3 de salida y la canónica de R2 de llegada. Y después vamos a irle complejizando hasta que lleguemos a lo que sería más complejo, que es la matriz T desde una base B1 hasta una base B2 distintas de la canónica, ¿no? Bueno, y nos piden encontrar el transformado del vector 2 menos 1, 3. Como en este caso nosotros contamos con la transformación, nosotros tenemos la expresión de la transformación ahí, acá ni siquiera haría falta el uso de ninguna matriz de transformación. Pero vamos a ver más adelante que uno no siempre tiene la transformación. Entonces, tiene a veces tiene armada la matriz de transformación o la tiene de datos. Entonces, bueno, por eso es que existe la idea de matrices de transformación, ¿no? Pero este ejemplo es para que vayamos como entrándonos cada vez con un poquito más de complejidad en esta cuestión de las matrices T. Bueno, entonces dijimos, como en este caso uno cuenta con la transformación, lo podemos transformar directamente al vector 2 menos 1, 3, le aplico la transformación que me decía X más Z, y me sale el transformado. O sea, X más Z es 2 más 3, 5, y el Y es menos 1, y me salió el transformado, no necesité nada. Bueno, pero vamos a ir intentando armar las matrices de transformación para verificar que este resultado al que nosotros ya llegamos, ya vimos que es lo que da, bueno, para ver que se va cumpliendo cuando uno aplica matrices de transformación. Como vimos acá en el armado de la matriz, para armar la matriz de transformación yo necesito los transformados de una base. Como dijimos, vamos a empezar trabajando con las dos canónicas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a buscar? Voy a buscar los transformados de la base canónica de R3, aplicando la transformación, porque insisto, en este caso tenemos la transformación, eso es un dato maravilloso, creo que no siempre lo vamos a tener. Bueno, entonces, transformamos los tres vectores de la canónica de R3, y me quedó transformado del 1, 0, 0, decía X más Z, o sea, 1, 0. El otro X más Z es 0, 1, y el otro X más Z, 1, 0. Entonces, en este caso, la matriz T, la matriz de transformación de canónica a canónica, es esta, digamos, está formada, estamos poniendo en columna los transformados de los vectores de la canónica, en columna. O sea, el 1, 0 que estaba acá está en columna, el 0, 1 y el 1, 0. Notemos acá la dimensión y el orden de la matriz, que habíamos hecho hincapié cuando hablábamos en la definición. O sea, la definición de R3 de salida es 3 y de llegada es 2, y la matriz nos está quedando de orden 2 por 3. ¿Bien? O sea, coincide con el orden que estaba establecido en la definición arriba. Bueno, entonces, según lo que venimos diciendo, ese producto de la matriz transformación, de la matriz T, por el vector, me tiene que dar el transformado del vector en canónica. Efectivamente, acá tenemos la matriz de transformación que acabamos de encontrar recién, y el vector 2 menos 1, 3, y me dijo que el transformado es el 5 menos 1, que era el resultado que habíamos encontrado acá al principio, aplicando la transformación, porque insisto, en este ejemplo no nos haría ni falta buscar la matriz de transformación. Bien, entonces, bueno, llegamos hasta acá, ¿no? Que el transformado de 2 menos 1, 3 es el 5 menos 1, resultado que coincide con el que encontramos al comienzo a través de la propia transformación. Bueno, ahora vamos a complejizar un poquito más la idea, porque antes trabajamos con las dos canónicas. Bueno, ahora vamos a querer trabajar con una B1 de R3. ¿Qué es esta? Por supuesto, queda a ustedes probar que esto es LI, que son tres vectores LI, que forman una base de R3, ¿no es cierto? Pero bueno, ahora introduzco la base B1 de R3, que es esta, que es distinta de la canónica.
y me propongo armar la matriz T, la matriz de transformación, desde la B1 a la canónica de llegada de R2. ¿Cómo? Vamos a tomar los vectores de la base B1, los vamos a transformar. Y nada más, porque yo estoy saliendo de B1 y quiero llegar a canónica. O sea, que transformo los vectores de B1 y el En la resultado misma que me base. da lo dejo ahí porque ya está en canónica. Sí, me escucho. En la misma base, por eso no cambia de base, digamos. Claro, los transformados no van a cambiar de base porque yo estoy queriendo ir de B1 a canónica de R2. Vas a ver que el paso que sigue, que sería lo más complejito del tema, vamos a ir de una B1 de salida a una B2 de llegada. ¿Cómo vinimos haciendo? Primer cosa que hicimos fue de canónica R3 a canónica R2. ¿A quiénes transformamos? A los canónicos de R3, los transformamos, los pusimos en columna, y pudimos verificar que cuando hicimos este producto me largó efectivamente el transformado del vector, que yo ya lo sabía de antes. Ahora incorporamos la B1. Entonces, ¿a quiénes voy a transformar? A los elementos de B1. Los voy a transformar. Y a los transformados no les voy a hacer nada, porque yo quiero ir de B1 a canónica de R2. Entonces, cuando ponga a estos en columna, estoy acá, voy a tener la matriz T, que va de B1 a canónica. Quiere decir que el producto de esta matriz T por el vector me tiene que sacar el transformado, pero cuidado porque esta matriz ahora no va de canónica a canónica. Yo el producto que hice antes fue el producto sencillito. O sea, a la matriz la multipliqué por el vector 2 menos 1, 3, porque yo estaba yendo de canónica a canónica. Ahora estoy yendo de B1 a canónica. Entonces, ¿por quién voy a multiplicar a esta matriz? Por el vector, pero en coordenadas de la B1. Porque si no, estoy haciendo un producto que no tiene sentido y que no me va a arrojar la respuesta que yo quiero que me arroje y que yo sé que me tiene que arrojar porque yo la respuesta ya la conozco, ¿no? Entonces, logramos armar la matriz T que va de B1 a canónica. La voy a multiplicar por el vector, pero el vector en sus coordenadas de B1, o sea, tengo que ponerlo a este 2 menos 1, 3 en combinación lineal de la B1, ese trabajito lo harán ustedes, y verán que las coordenadas del vector en B1 son estos tres numeritos, el 1 medio, el menos 2 y el 1. Entonces, por estos números es que yo voy a multiplicar a mi matriz de transformación, que es este Profe, producto. disculpe, Sí, ¿de dónde sacó ese 2 menos 1, 3, el vector? ese venía de arriba. A nosotros nos habían pedido encontrar el transformado del 2 menos 1, 3. Acá, Ah, genial, porque justo en la matriz, sí, ya está, ya lo vi. claro. Gracias. Bien. Bueno, entonces a ese 2 menos 1, 3 lo tuvimos que llevar en coordenadas de B1, que me da esto, y a estas coordenadas es a las que voy a multiplicar por mi matriz de transformación. Ese producto está acá, y efectivamente ese producto me vuelve a dar de resultado el 5 menos 1, que era el resultado comprobado que ya sabíamos del principio. Ahora la vamos a complejizar un poco más, que ya sería lo más que se me puede presentar, lo más complejo que se me puede presentar. Y entonces ahora vamos a tener, además de una B1 en el espacio salida, ahora vamos a tener una B2 en el espacio llegada. O sea, ¿qué vinimos haciendo? Primer punto hicimos de canónica salida a canónica llegada. Lo más fácil, hicimos el producto, vimos que daba el 5 menos 1. Después dijimos, bueno, no, ahora voy de una B1 de salida a canónica de llegada. Hice el producto con el cuidado de que acá las coordenadas que le tengo que poner ahí son las coordenadas del vector en B1. Y me dio correctamente el resultado, 5 menos 1. Y ahora entonces estamos yendo de una B1 de salida
a una B2 de llegada. ¿Cómo vamos a armar la matriz? Vamos a transformar los vectores que eran de la B1, que eran estos, vamos a transformar los vectores de la B1, pero a esos transformados, además, ahora, hay que ponerlos en coordenadas de la B2, porque ahora resulta que la matriz T va desde B1 hasta B2. Entonces, a estos transformaditos que teníamos acá, que era el 2, 0, el menos 1, 1 y el 2, 1, los pongo en coordenadas de B2, que son estas columnitas, y entonces recién ahí armo la matriz de transformación. ¿Qué hice para armar esta matriz? Agarré vectores de la B1, lo transformé, y a ese transformado lo pongo en combinación de la B2 para encontrar las coordenadas, y esas coordenadas son las que van a ser las columnas de mi matriz, que son estas tres columnas. Entonces, ahora, el producto que vamos a tener que hacer es la matriz de transformación de B1 a B2 por coordenadas en B1, y eso me va a dar transformado, pero en B2. Ese producto es el que hago acá, ¿ven? Y me saca que el resultado es el 1 menos 2. Este resultado está mal porque no era el que yo tenía. Yo venía sabiendo que el transformado ese era el 5 menos 1. Entonces digo, ¿qué? ¿Esto está mal? No, no está mal. Ese resultado Porque no está son en las canónica. coordenadas del transformado, pero en B2. Entonces, si yo quiero saber quién es efectivamente el transformado, tengo que hacer la combinación lineal de el 1 y el menos 2 con los vectorcitos de la base B2. Y acá está, ahí aparece el 5 menos 1, que de verdad es el resultado que habíamos estado sacando al comienzo y sin ni siquiera uso de las matrices de transformación. Ahora, todo esto que fuimos como expandiendo, ¿no es cierto?, a través de ejemplos, bueno, entonces ahora lo vamos a formalizar. La primera matriz T que nosotros encontramos en el camino iba de canónica a canónica. ¿Cómo la armás? Tomás el primer canónico, lo transformás y lo ponés en coordenadas de canónica, o sea, no haces nada porque lo que ya te salió en coordenadas de canónica. Bien, entonces tomaste el primer canónico, lo transformaste y así nomás como está, lo pones en columna, agarrás el segundo canónico, lo transformaste y lo pones en columna, y hasta el último canónico, lo transformaste, lo pones en columna. Eso te da la matriz T que va de canónica a canónica. La segunda que nosotros usamos hoy es una matriz T, pero que va de una B1 de salida a canónica. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo la armo? Tomo el primer vector de esa base B1, lo transformo y no le hago nada porque lo que transformé ya está en canónica. Agarro el segundo, lo transformo, no le hago nada, la segunda columna, y agarro el último de la base B1, lo transformo, no le hago nada y va en la última columna. Eso que armé ahí es la matriz T, la matriz de transformación de la B1 a la canónica, que sería una complejidad intermedia, si se quiere. Y la última, que es la más compleja, es la matriz T que va de una B1 a otra B2 del otro lado. O sea, no en ningún caso acá pasamos por la canónica. ¿Por qué nos estamos preparando para esto? Porque lo que viene no siempre va a requerir que las bases sean las bases canónicas. Muchas veces vamos a necesitar que las bases sean otras bases, ¿no? Entonces, ¿cómo armo la matriz T que va de B1 hasta B2? Bueno, agarro el primer vectorcito de la base B1, lo transformo y lo paso a coordenadas de la B2. Ahí tengo mi primer columna. Después agarro segundo vectorcito de la B1, transformo
y paso a coordenadas de B2. Ahí está la segunda, hasta el último, el Bn de la base B1, lo transformo, lo paso a coordenadas de B2, y esa es la última columna. Bueno, y entonces acá decimos, cuando se cuenta con la transformación, como teníamos al principio del razonamiento, no nos hace falta nada de esto, porque si yo tengo la transformación y me pidieron el transformado de 3 menos 1, 2, yo le aplico la transformación a 3 menos 1, 2 y saco el resultado, que lo hemos sacado, que era el 5 menos 1, no necesitamos nada de esto. Pero en otro tipo de cuestiones, o en otro escenario, o en otro contexto, se hace necesario tener las matrices de transformación, justamente cuando uno no tiene la expresión de la T, de la transformación, cuando uno no sabe cuál es la transformación. Es más, a través de las matrices T, nosotros vamos a poder ver que se puede encontrar la transformación, justamente. Con un vector genérico. Claro, a través de la matriz T y con un vector genérico, nosotros vamos a ver que se puede encontrar la transformación. Bueno, ahora vamos a un ejemplo 2, bueno, que este está incompleto, así que por ahí lo podremos ir charlando. Justamente donde uno no tiene la transformación y donde me van a pedir hallar la transformación, porque no se tiene la transformación. Entonces me dice, sea una T que va de P sub 1 a P sub 2, tenemos una base del espacio de llegada, o sea, una base de P sub 2, y tenemos la matriz T, la matriz de transformación, que va de canónica a base B. Y entonces me piden, por ejemplo, hallar un transformado cualquiera, que por ahí me interesará por algo, el transformado del polinomio x más 2, y me piden hallar justamente, hallar la transformación, que acá no la tengo, porque insisto, si yo tengo la transformación, nada de esto me hace falta. ¿Bien? Bueno, ahora, un dato importante para empezar a charlar el ejemplito. ¿Qué representan estos numeritos que están, estas columnas que están acá dentro de la matriz T, en este caso va de canónica a B? ¿Qué se hizo para armar esa matriz, para armar esas columnas? Transformamos el primer vector de la canónica, sería de P1, y lo pusimos en coordenadas de B. Exacto. Bien, o sea, Y obtuvimos la primera columna y después lo mismo para la segunda. bien, después tomamos el segundo vector de la canónica de P sub 1, o sea, estamos hablando de polinomios. Entonces, la canónica de P sub 1 está formada por el polinomio X y el polinomio 1, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta columna de acá, el 2, 1, 0, esa columna, fue que alguien tomó al polinomio X, que es el primer canónico de P1, lo transformó y lo puso luego en coordenadas de esta base y le salió dando 2, 1, 0. Por ejemplo, yo podría preguntar, ¿quién es entonces el transformado del polinomio X, que es el primer canónico de P sub 1? ¿Y tendría que eso hacer el sería, proceso inverso? claro. No, inverso no. O sea, no sé a qué No, se o sea, refiere. agarrás las coordenadas y multiplicás por la base. Digamos, alguien agarró el polinomio X, lo transformó y me dice que las coordenadas del transformado en esta base son el 2, 1, 0. ¿Cómo encuentro yo el Claro, transformado de X? ponemos a los vectores en las coordenadas esas que buscamos y lo igualamos a algo genérico. Y ese sería el transformado. Genérico no. O sea, estas ¿No hay que coordenadas, plantear la combinación lineal ¿sí? ¿De quién con quién? A ver. de las Sería coordenadas la con la primera. base? Ujú. Ajá. O sea, 2 por x cuadrado más Más 1 por x más 1 más 0 por 2. por Cuando haga toda esa cuentita y me va a quedar un polinomio grado 2, ese es el transformado del polinomio x, que es el primer canónico de acá. sí. Ahora, ¿quién va a ser el transformado del segundo canónico? Del que es 1. El transformado de 1, ¿quién va a ser?
Y sería en la segunda columna de la matriz, combinación lineal, que no, La con segunda la columna base que es esa. ¿Y tenemos. qué hago con estos tres numeritos? Y hago 0 por x al cuadrado, más Sí, menos 1 por x más 1, más sí, 0 por 2. exacto. Y Y ese ese sería el sería el transformado del... transformado del polinomio 1, que es el segundo canónico de P sub 1. Sí, Digo, se me están ocurriendo preguntas ahora en base a los datos que uno tiene, ¿no? Que no son las preguntas del ejercicio. Pero como que un dato muy interesante es, una vez que a mí me dieron la matriz T, que yo piense, que yo sepa entender bien qué cosas representan estas columnas, cómo alguien armó esa matriz T, qué información yo tengo a partir de que alguien armó esa matriz T. Porque de ahí entonces puedo ir contestando las preguntas. Esa es la ¿Bien? pepita de oro del tema este, parece. ¿Eh? Esa es la pepita de oro del tema este, Claro, sí, puede ser. algo así.